Buenos días o buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el análisis del caso que iniciamos en la clase anterior, donde tenemos tres depósitos de diferentes elevaciones y queremos determinar cuál es el caudal que está asociado con cada uno de los depósitos. Es decir, queremos saber cuánto es el caudal aquí y el caudal acá. Hemos dicho que estamos seguros de que este caudal va en esta dirección y que este caudal va en esta dirección, pero tenemos dudas sobre esta dirección. Así que vamos a pasar al tablero para continuar con el análisis. Esto es lo que tenemos definido hasta ahora. Dos ecuaciones de balance de energía, ecuación 1 y ecuación 2, donde tenemos tres incógnitas que son la velocidad en A, la velocidad en B y la velocidad en C. El siguiente paso que debemos dar es definir una tercera ecuación. Y la tercera ecuación proviene del análisis de balance de masa. Vamos a limpiar un poco acá. Balance de masa establecido en el punto O. Al punto O llegan estos dos y se va este flujo. Así que la tercera ecuación que vamos a establecer, balance de masa. Nuevamente, si replicamos aquí el punto O, diríamos que el flujo de masa de A más el flujo de masa de B es igual al flujo de masa de C. La densidad de A por el caudal de A más la densidad de B por el caudal de B es igual a la densidad de C por el caudal de C, pero bajo la suposición de incompresible, estas tres densidades son iguales. De tal manera que obtenemos que la velocidad de A por el área de A más la velocidad de B por el área de B debe ser igual a la velocidad de C por el área de C. De las áreas están dadas por esta ecuación. Así que esta es nuestra tercera ecuación que involucra las mismas tres incógnitas. Así que esta es nuestra ecuación 3. Y las incógnitas aquí son VA, VB y VC. Así que ya tenemos nuestro sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Definitivamente que aquellos estudiantes que tienen calculadoras superpoderosas pueden definir acá una ecuación para el área de A, para el área de B, pueden definir los números de Reynolds, seleccionar alguna ecuación para evaluar los factores de fricción y sustituir todas esas ecuaciones en su calculadora y permitir que la calculadora suministre una respuesta.
¿Cuántas ecuaciones habría que poner? Muchas ecuaciones. Si una está mal, el resultado final va a estar mal. Entonces vamos a enfocarnos en, reconociendo que las pérdidas dependen de los caudales, vamos a enfocarnos en las tres ecuaciones de balance de energía. Bueno, las dos ecuaciones de balance de energía y la ecuación de balance de masa. La primera era Z1 era igual a Z3 más HL de 1 a O más HL de O a 3. La otra ecuación y la última ecuación note que en este caso, si la velocidad de B se hace negativa, es como si esto estuviera saliendo del nodo. Así que en el balance de masa, el cambio de signo en la velocidad de B corrige la dirección del flujo. Así que este es nuestro sistema de tres ecuaciones. Si queremos aplicar el método de Hardy-Cross, bien, lo que nosotros necesitamos es, vamos a hacer lo siguiente. Creo que ahora sí nos podemos llevar esto. Y esta es la metodología que debemos utilizar. Entonces, en el caso de los circuitos cerrados, la sumatoria de las pérdidas debería ser cero, pues estas dos cantidades eran las mismas. Pues empezábamos en un punto y regresábamos al mismo punto, pero ese no es el caso en este análisis. Empezamos en un depósito y terminamos en otro depósito. Así que, ¿qué podemos hacer para que en el numerador, al momento de que el numerador se haga cero, podamos decir que hemos alcanzado la respuesta correcta? Entonces, para este caso, aquí hablamos de el cambio de caudal y es igual a una función de la sumatoria de pérdidas dividido entre dos veces la sumatoria del valor absoluto de las pérdidas entre su respectivo caudal. Esto, entonces, ¿cómo lo podemos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que el numerador sea cero, pero que al ser cero obtengamos la respuesta correcta. Así que lo que debemos hacer es tomar nuestras ecuaciones de balance de energía e igualarlas a cero. Y aquí es donde no es posible definir qué vamos a hacer con este delta V, si lo vamos a sumar o lo vamos a restar. Esto dependerá de cómo despejemos o igualemos a cero estas ecuaciones.
Vamos a tomar la primera ecuación. Hay dos maneras de despejar esta ecuación. Estas son las dos opciones. Las dos están igualadas a 0. Cuando hayamos definido los caudales correctos, estas ecuaciones en ambos casos va a ser 0. Pero vamos a ver qué ocurre con esta ecuación primero antes de evaluar el tema de el delta del caudal. Vamos a definir o igualar a 0 la segunda ecuación de balance de energía. Estas son las dos opciones en las que podemos igualar a 0 la segunda ecuación de balance de energía. El método de Hardy-Cross indica que hay que asumir un caudal por cada ecuación de balance de energía. Así que hay dos ecuaciones de balance de energía. Necesitamos asumir dos caudales. Y los caudales deben ser uno para cada malla. Entonces acá en común está en el caudal de 3, así que vale la pena asumir. Vamos a asumir el caudal de A y el caudal de B. Si asumimos, ese es nuestro primer paso. Segundo paso, aplicar balance de masa para definir el caudal de C. Así que ya tenemos los tres caudales. Después de asumir estos dos, balance de masa nos da el tercero. Así que acá ahora podemos tener las tres velocidades. Con esas tres velocidades tenemos los tres números de Reynolds. Con eso podemos calcular los tres factores de fricción. Después que tenemos los tres factores de fricción y las velocidades, podemos calcular todas las pérdidas. A esto que tenemos acá le vamos a llamar la función 2. Y a este le vamos a llamar la función 1. Y cuáles son esas funciones, es el numerador de la ecuación de Hardy-Cross. Así que ahora necesitamos definir un delta para el caudal de A. Esto va a ser igual a F1 dividido entre 2 veces por la sumatoria de los dos caudales o de las dos pérdidas que están
involucradas en ese trayecto. Así que FH de L de 1 a O dividido entre el caudal 1 más HL de O a 3 dividido entre este es el caudal A en valor absoluto. Y debemos evaluar un delta de caudal B, que fue el segundo caudal que asumimos. Ya tenemos los dos deltas de caudal. El octavo paso es actualizar el caudal A y el caudal B. La pregunta es, ¿qué hacemos con este delta de caudal? ¿Se lo sumamos o se lo restamos a los caudales asumidos? Entonces, ¿cómo actualizamos o tenemos esta duda? Y es aquí donde es importante la manera en la que hayamos despejado la ecuación para definir f mayúsculo. Y vamos a regresar a la ecuación f1. Hemos dicho que f1 y vamos a tomar esta ecuación. Ahora vamos a suponer que f1 es un número positivo. ¿Quiénes son los positivos en esta ecuación? Son las pérdidas y Z3. Y negativo es Z1. Eso quiere decir que Z3 más HL de 1 a O más HL de O a 3 es más grande que Z1. Eso significa que el caudal seleccionado conduce a unas pérdidas que son mayores al potencial que tenemos. Entonces, en ese caso, para esa ecuación, ¿qué necesitamos hacer para acercarnos a la respuesta? Necesitamos reducir el caudal de A. Por lo tanto, para esa F1 diríamos que el caudal asumido menos el delta de este caudal, y lo mismo ocurriría con veamos si cambia en algo el caso de la otra ecuación. Vamos a suponer que F1 hubiese sido esta que está acá. Ahora esto es lo que llamábamos F1. Ahora, si este hubiese sido F1, si F1, que significa que F1 sea mayor a 0, significa que las pérdidas son pequeñas comparadas con Z1.
¿Y qué necesitamos hacer para que esto se acerque a cero? Necesitamos incrementar las pérdidas. Por lo tanto, en ese caso, tendríamos que sumarle el delta de caudal. Sí, por eso es importante, antes de decidir si vamos a sumar o restar el caudal, verificar cuál y de qué manera despejamos la ecuación para igualarla a cero. Entonces, una vez actualizados los caudales, ¿qué debemos hacer? Debemos regresar al punto 2. Así que ahora tenemos nuevos caudales de A y nuevos caudales de B. Por balance de masa definimos el caudal de C. Después las velocidades, los Reynolds, el factor de fricción, y esto debe repetirse hasta que los deltas de caudales se hagan muy pequeños. Nunca van a ser cero, pues este es un método numérico, así que tenemos que establecer algún criterio para decidir hasta dónde vamos a iterar. Si repito, esta es la manera en la que plantearíamos el método de Hardy-Cross para un problema con depósitos como el que hemos mostrado aquí. Acá tenemos 3 depósitos, podemos tener un sistema con 4 depósitos, 5 depósitos, etcétera, etcétera. Como hemos indicado, resolver este tipo de problemas es iterativo. Sin embargo, en el examen semestral, que es donde podemos cubrir este tema, yo no pondré un problema iterativo. Nunca pongo problemas iterativos en los exámenes. Entonces, ¿cómo es posible que un problema de este tipo no sea iterativo? Hay diferentes maneras en las que un problema de este tipo puede hacerse no iterativo. Una de las maneras es que yo les dé acá el factor de fricción en cada uno de estos puntos. Que no me gusta de ese método, o en qué parte debo ser cuidadoso al establecer un problema en el que yo les doy el factor de fricción. ¿Qué ocurre? El estudiante dice el factor de fricción es igual a una función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. O sea, el estudiante con el factor de fricción se va al diagrama de Moody y obtiene un número de Reynolds que con esto determina la velocidad. Cuando lo que yo busco es que el estudiante utilice las ecuaciones de balance de masa y balance de energía para establecer las velocidades. Entonces, ¿qué suelo hacer yo para que el estudiante no pueda hacer esto? Omito decir de qué material está fabricada la tubería. Nadie sabe de qué material está fabricada la tubería, por lo tanto, esto no se puede definir y eso obliga a los estudiantes a tener que resolver las ecuaciones de balance de energía. ¿De qué otra manera se puede eliminar
el carácter iterativo de estos problemas. El profesor puede decir todos los flujos están en la región turbulenta, totalmente rugosa. ¿Y qué ocurre en esa región? Ya lo hemos explicado cuando veíamos el diagrama de Moody. Así que estos son los aspectos que debemos considerar. Este ejemplo era relativamente sencillo, pues podíamos deducir sin ningún problema la dirección de dos de los tres caudales. La pregunta es, ¿qué ocurriría si pusiéramos una bomba en este punto? El asunto sería complicado, pues eso haría que todos los flujos, todas las direcciones de flujo fueran difíciles de definir. ¿A qué me refiero con eso? Esta bomba puede suministrar suficiente energía para que este depósito que está a la mínima elevación suministre agua a estos otros dos depósitos. También puede ser como un auxiliar para que estos dos depósitos alimenten a este depósito. Así que las posibilidades aumentan con algo tan simple como agregar una bomba. Y por eso es importante que el estudiante reconozca o aprenda a definir las pérdidas en función de un valor absoluto y de una velocidad de signo variable para que el signo de las pérdidas en la ecuación de balance de energía pueda actualizarse si cambiara la dirección del flujo con respecto a la dirección asumida. Y con esto vamos a concluir esta grabación. En la próxima grabación vamos a resolver un ejemplo. En las diapositivas hay dos ejemplos. Nosotros cubriremos uno de esos dos ejemplos y con eso concluiremos el séptimo módulo. Así que nos vemos en la próxima clase.